Hola con todos. Habiendo aprendido a analizar estructuras isostáticas, ahora nos toca hablar de deflexiones. Debemos decir de que nosotros consideramos que hemos resuelto un problema de análisis estructural si es que hemos logrado determinar todas las fuerzas externas, es decir, las reacciones y las fuerzas actuantes, las fuerzas internas y las deformaciones. Si hablamos de vigas, cambiamos el término deformaciones por deflexiones, porque una viga se flecta. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de vigas. Y acá tenemos dos grandes temas por desarrollar. Primero, el tema de la ecuación de la curva elástica o la deformada, si lo quieren llamar así. Y el segundo tema sería de los métodos basados en energía, que los vamos a utilizar también para vigas, pórticos y armaduras. Muy bien. En cursos previos en resistencia de materiales hemos aprendido de que podemos determinar la ecuación de la deformada de una viga con una ecuación diferencial, que es esta. A este método para determinar las deformaciones se le llama también el método de la doble integral, porque siendo esta una derivada de segundo grado, para solucionar el problema tenemos que integrar dos veces. ¿Listo? Los signos que estamos tomando son los siguientes: X va a lo largo de la viga, de izquierda a derecha, Y para arriba, y el momento en sentido antihorario. Entonces, bajo estas condiciones, la ecuación se presentaría así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolviendo esta ecuación diferencial, vamos a conseguir determinar las deflexiones o deformaciones en la viga en cualquier punto mediante una función. Quiere decir que para un x igual a un valor, por decir 1 metro, yo voy a poder conocer la deformación o deflexión. No solo eso, sino que voy a poder conocer el ángulo que forma la ecuación de la deformada en cualquier punto. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ojo que habiendo puesto Y hacia arriba, las deformadas en un caso normal nos van a salir negativas, porque si las cargas están en forma, digamos, normal, las deformadas van a ir para abajo. Para esto vamos a aplicar un problema, o vamos a resolver un problema sencillo como este. Tenemos una viga isostática. Ojo que este método lo podemos aplicar para resolver sistemas hiperestáticos también, que es lo que vamos a hacer en un segundo problema. Tenemos una viga isostática con dos cargas, una de 10 toneladas a 3 metros del punto A y una distribuida, ¿no?, de 3 toneladas por metro. Muy bien, entonces lo que queremos hacer nosotros para solucionar este problema es encontrar la función mx que teníamos aquí arriba, ¿no? La función mx. Muy bien. Podemos entonces encontrar mx. Para encontrar mx tenemos que diferenciar de que en esta viga, por ejemplo, tenemos 3 tramos. Estos tramos están condicionados por las condiciones de carga o reacciones que puedan existir. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué 3 tramos? Porque para caracterizar el momento o la función momento en cada uno de estos tramos necesito escribir 3 ecuaciones distintas. Por decir, para el tramo A hasta este punto yo puedo escribir una ecuación continua que caracterice el momento, pero no puedo extrapolar esta ecuación para un punto posterior a la carga de 10 toneladas.
Entonces ahí hay un salto, hay una discontinuidad. Entonces necesito dos ecuaciones. Y lo mismo para este tercer tramo. Entonces tenemos tres tramos. Uno que va de A hasta acá, el segundo que iría de acá hasta acá, y el tercero de acá hasta el punto B. Tengo tres tramos. Entonces, para cada tramo yo tengo que escribir una ecuación de momento. Para el primer tramo sería así. Si un momento con respecto a un punto cualquiera ubicado por acá, entonces voy a encontrar la función caracterizando todas las cargas que se encuentren a la izquierda de ese punto. En este caso la única carga que conozco es la reacción. Bueno, ya operando las cargas obtenemos estas reacciones de 12 toneladas en A y 16 toneladas en B. No vamos a entrar al detalle de cómo se obtiene esto porque ya ese es un tema conocido. Entonces, si un momento con respecto a un punto que está donde está el cursor, entonces X vale la distancia desde A hasta el punto donde está el cursor. Entonces el momento que genera la fuerza de 12 toneladas vendría a ser 12 por su brazo, y su brazo justamente es esta distancia X. Considerando nuestra convención de signos, sería un momento negativo porque es en sentido horario. Entonces la función es mx igual a menos 12x. Y vamos a decir que esta función es válida para x que va de 0 hasta este punto que es 3. Ahora, si nosotros colocamos, si queremos momentar con respecto a un punto, por acá, donde está el cursor, significa que estamos en el segundo tramo, podemos escribir la siguiente función. 12 por su brazo, el brazo seguiría siendo x, negativo, y esta fuerza de 10 generaría un momento positivo, antihorario, y el brazo sería esta distancia, y esta distancia sería, si todo esto es x, esta distancia sería x menos 3. Entonces, decimos que esta función es válida para un x que va desde acá, de 3, hasta acá, que es 6. Y podemos hacer lo mismo para el tercer tramo. Ahora, consideremos que estamos momentando con respecto a este punto, el que aparece aquí en la figura. Entonces toda esta distancia desde A hasta acá es X. El momento que genera la reacción de 12 sería 12 por toda esta distancia X, negativo, sigue siendo igual. Esta fuerza de 10 toneladas tiene un brazo, que es todo esto, que sería X menos 3. Todo esto es X menos 3. Recuerden que para encontrar la función estamos considerando todas las cargas que se encuentran a la izquierda del punto en estudio. En este caso, de este punto para la izquierda. La carga distribuida haría un momento positivo. Si esta distancia es X, la fuerza sería 3X. Y la resultante, recuerdan que actúa a la mitad de esta carga. Entonces la resultante, entonces el brazo de momento sería la mitad de X, que sería X medios. Bueno, a ver, o esta distancia medios, rectificando. Si todo esto es X, vamos a retroceder ahí. Si todo esto es X, esta distancia se llama X menos 6. ¿Vamos? X menos 6. Entonces esta carga es 3 por esta distancia, X menos 6. Aquí está. Y el brazo sería la mitad de esta distancia, que sería X menos 6 medios. Le dimos que esta función es válida para un X que va desde este punto 6 hasta este punto 12. Para no escribir varias funciones, podemos utilizar un operador, este operador barra. Este operador barra, sí, lo que nos indica es de que vamos a tomar en cuenta el contenido de lo que está dentro de las barras, si es que dentro de las barras tenemos un valor mayor o igual a 0. ¿Listo? Por ejemplo,
Y obtenemos esta función, a ver, antes del ejemplo, obtenemos esta función colocando un punto en el último tramo. Si aquí tenemos un tramo, dos tramos, tres tramos, vamos a colocar un punto en el último tramo. Me olvido de las ecuaciones anteriores, solamente voy a escribir la ecuación para el último tramo. Para el último tramo, la ecuación es esta: menos 12x más 10 por x menos 3, que sería esta distancia, más 3 por x menos 6, que sería esta distancia. Pero en lugar de utilizar paréntesis, vamos a utilizar barras. Muy similar a esta ecuación, pero esta vez con barras. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en las barras tiene que ser necesariamente positivo, si no, no lo tomamos en cuenta. Por decir, si x vale 4, si estamos por acá en el segundo tramo, acá tengo 4 menos 3, 1, positivo, significa que ese término sí lo tomo en cuenta. Y ahora acá tengo 4 menos 6 menos 2, significa que este término lo voy a considerar como 0, ¿cierto? No lo tomo en cuenta. Entonces esta ecuación sería exactamente la ecuación que hemos escrito para el segundo tramo. Entonces vemos que el operador cumple su función. Hacemos esto solamente para evitar escribir varias ecuaciones. Muy bien, entonces si vemos la ecuación EI, módulo de elasticidad por momento de inercia, segunda derivada de y con respecto a x cuadrado, me da menos la función de momento. Entonces para este caso, si la función de momento es esta, ahora le voy a cambiar de signos y voy a tener esta igualdad. Esta sería la ecuación de momentos. Entonces ahora puedo integrar esta ecuación. ¿Por qué la puedo integrar? Porque es una ecuación con variables separadas. Si dx que está dividiendo va a este término, al lado derecho de la igualdad voy a tener una función en x, segunda derivada de x. En el lado izquierdo voy a tener una constante por la segunda derivada de y. Entonces es una ecuación de variables separadas y la puedo integrar directamente. Si integro segunda derivada de y con respecto a x, la integral de eso es derivada de y con respecto a x. 12x se convierte en 12x cuadrado sobre 2, menos 10 por x menos 3 se convierte en menos 10 por x menos 3 al cuadrado sobre 2, y menos 3 por x menos 6 al cuadrado sobre 2 se convierte en menos 3 por x menos 6 al cubo sobre b6. Más una constante de integración. Ojo que si y es la ecuación de la deformada, entonces la derivada de y con respecto a x vendría a darme la tangente a la deformada, y eso vendría a ser el ángulo de giro con respecto a la horizontal. Entonces al giro le vamos a llamar derivada de y con respecto a x. Entonces esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1, vendría a ser la ecuación de los giros. Yo puedo encontrar acá el giro, o el que vendría a ser el ángulo en radianes, de cualquier punto de la deformada con respecto a la horizontal. Si integramos esta ecuación por segunda vez, derivada de y con respecto a x se va a convertir en y. 12x al cuadrado sobre 2 se convierte en 12x al cubo sobre 6. 10 por x menos 3 al cuadrado sobre 2 se convierte en menos 10 por x menos 3 al cubo sobre 6. Y el último término queda como 3 por x menos 6 a la cuarta sobre 24. Más c1 por x más una segunda constante de integración. Entonces, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. Entonces, si yo logro conocer el valor de las constantes C1 y C2, voy a tener en este primer caso la ecuación de los giros, en el segundo caso la ecuación de los desplazamientos o deflexiones. Entonces necesito conocer las constantes de integración. Para conocer las constantes de integración, que son 2, entonces necesito dos condiciones de frontera que me dé el problema.
¿Y qué son las condiciones de frontera? Bueno, son puntos conocidos de la ecuación y. Entonces acá tenemos claramente dos puntos conocidos. Un primer punto es el siguiente: cuando x es 0, el desplazamiento es 0 porque es el apoyo, y cuando x es 12, el desplazamiento también es 0. Entonces tenemos dos puntos conocidos de la ecuación que nos van a permitir determinar las constantes de integración. Entonces decimos, si x es 0, y es 0, y si x es 12, y es 0. Si aplicamos la primera condición de frontera, vamos a tener que este término, si y es 0, todo ese término es 0, es 0. El segundo término, si x es 0, también es 0. El tercer término, si x es 0, acá hay un valor negativo, significa que este término también es 0. El tercer término, 0 menos 6, valor negativo, significa que todo esto de término también es 0. 0 por C1, 0, más C2. Entonces obtenemos que C2 vale necesariamente 0. Si utilizamos la segunda condición de frontera, vamos a tener que y es 0. Si y es 0, este término es 0. Aquí vamos a tener 12 por 12 al cubo sobre 6. Estamos haciendo la ecuación para x igual a 12. Aquí vamos a tener 12 menos 3, 9. Entonces quedaría menos 10 por 9 al cubo sobre 6. Acá tendríamos 12 menos 6, 6. Entonces tendríamos menos 3 por 6 a la cuarta sobre 24, más C1 por 6. De esta ecuación podemos obtener el valor de C1, que sale menos 271.125. Muy bien. Entonces, si reemplazamos el valor de C1 y C2 que hemos obtenido, vamos a tener estas ecuaciones C1 y 2 se convierten en las ecuaciones de desplazamientos, la 2, y la ecuación de giros, la 1. Bueno, si queremos mantener el orden, sería así, ¿no? Entonces, conocidos C1 y C2, ahora para cualquier valor de x podemos determinar el giro y el desplazamiento, con lo cual hemos obtenido pues una solución al problema. En el problema, el enunciado del problema nos dice determinar el desplazamiento máximo en la viga. Entonces eso es lo que queremos hacer, pero acá tenemos un problema. No sabemos si el desplazamiento máximo se va a dar en el primer tramo de A hasta acá, o en el segundo tramo de acá hasta acá, o en el tercer tramo de acá hasta B. Podemos inferir de que se va a dar más o menos por la mitad, pero no tenemos esa seguridad. ¿Por qué es un problema? Porque la ecuación de desplazamientos y la de giros en realidad son tres ecuaciones, una para cada tramo, sino que las hemos agrupado con estos operadores barra. Entonces puede suceder de que esté en cualquiera de los tramos. A ver, ¿a qué me refiero? Si el máximo está en el primer tramo, por ejemplo, significa que la ecuación que debemos utilizar para el desplazamiento solamente, o bueno, no contempla estos dos términos, este ni este, porque estos dos términos corresponden a los tramos 2 y 3 respectivamente. ¿Listo? Muy bien. Si yo quiero hallar el desplazamiento máximo, sabemos que el desplazamiento va a ser máximo cuando su derivada sea igual a 0. Retrocediendo acá, el desplazamiento aquí es máximo cuando la tangente a este punto sea horizontal. Eso significa que su derivada igual a 0. Entonces, el desplazamiento es máximo cuando el giro es 0. Recordemos que la ecuación de desplazamientos 2 la hemos obtenido integrando la ecuación del giro. Quiere decir que la ecuación del giro es la derivada de la ecuación del desplazamiento.
Entonces el desplazamiento será máximo cuando el giro es igual a 0. Entonces, si la ecuación de giros es esta de acá, podemos suponer lo siguiente: si el máximo está en el primer tramo, quiere decir x de 0 a 3, entonces la ecuación de giro será este término menos más la constante, ¿no?, que salió negativa. Entonces, esta sería la ecuación. Si resolvemos esta ecuación, nos va a dar el valor máximo. En este caso, si resolvemos esta ecuación, vamos a obtener que x nos da dos valores, porque esta es una ecuación cuadrática. Nos va a dar 8.4125 y la segunda respuesta sería menos 8.4125. Bueno, menos no puede ser, porque nuestro x lo hemos puesto en el origen, en el lado izquierdo. Menos significaría hacia afuera del gráfico, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Y el positivo es 8, pero el primer tramo solamente va de 0 a 3, de 0 a 3, 8 está por acá, entonces tampoco es una respuesta válida. Entonces decimos que el máximo no se encuentra en el primer tramo. Si el máximo está en el segundo tramo, entonces debemos tomar en cuenta, bueno, en el segundo tramo x va de 3 a 6, entonces debemos tomar en cuenta el primer término, el segundo término y la constante, no el tercero, porque esto vale para valores de x mayores a 6. Entonces diríamos que esta ecuación es igual a 0. Esta también es una ecuación cuadrática. Bueno, he calculado los valores, pero ya no los voy a poner. Ambos son valores fuera del rango, ¿no? O sea, nos va a dar valores x, en este caso, que son menores a 3 y son mayores a 6. Entonces ninguna de las respuestas es válida. Entonces podemos decir de que el máximo no se encuentra en el segundo tramo. Si la ecuación está en el tercer tramo, entonces debemos utilizar la ecuación completa de giros igual a 0. Si resolvemos esta ecuación, esta es una ecuación cúbica, nos va a dar tres respuestas: dos fuera de rango y una sola que está dentro del tramo 3. El tramo 3 va de 6 a 12, ¿recuerdan? De 6, 3 más 3, 6, 6 más 6, 12. Entonces va de 6 a 12. Entonces la única respuesta coherente es x igual a 8.4125. Si reemplazamos 8.4125 en la ecuación de los desplazamientos, esta de acá, obtenemos el desplazamiento máximo, que en este caso nos sale menos 1358.63 sobre EI. Bueno, sobre EI, ¿por qué? Porque este EI que está multiplicando, que es módulo de elasticidad de momento de inercia, pues pasa a dividir y obtenemos esta respuesta. ¿Listo? Ese sería el primer ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios más, pero este video lo cerramos aquí. Muy bien, nos vemos en un siguiente video.